Bueno, ya estamos grabando de vuelta. Tintirín. Vamos que no quiero parar. Bueno, lo que nos queda de la clase, vamos a hacer un pequeño taller, que antes lo hacíamos presencial cuando eran 40 alumnos, lo dejamos de hacer y ya volvimos medio a la cantidad de alumnos. Está en el Drive que tenemos compartidos, si viene a base de datos, lo van a encontrar en talleres y taller de optimización de consulta. Tienen tanto el PDF como el dataset. Igualmente yo creo que con mirar lo que hago les alcanza, pero por si a alguno le interesa, lo puede hacer. Lo tenemos abierto aquí. Damos un poquito más de zoom. Es un taller que tiene que ver con analizar el impacto de los índices en las consultas, revisar distintos tipos de índice y familiarizarse un poquito con el Command Display. Y para eso tenemos una base de datos en particular que tiene datos de usuarios, User ID, Location y Age, datos de libros, ISBN, título, autor, año, publisher, etcétera, hay unas imágenes que no las vamos a utilizar, y rating. Los usuarios le dan alguna puntuación a los libros. Sería una especie de lo que hoy es Goodreads, digamos, pero mucho viejo. Si a alguien le interesa, la fuente la tenía acá, que es Informatic Unifreiler, no sé qué significará, pero es un tipo que en su momento se encargó de scrapear estos datos de algún lado, vaya a saber, y los presenta. Y están bastante buenos. Si les interesa utilizar los datos en el C, para ver que hay unos comandos de creación, y hace un copy from. En el copy from ustedes tienen que cambiar este C2 puntos barra flac u barra clase, porque no creo que tenga estas carpetas. Básicamente trae los datos de distintos CS. Crea la tabla de usuarios, crea la tabla de libros y le pone un índice de autor, esto es importante, solamente por la columna autor, y crea la tabla de ratings y le pone un índice por ISBN, que es lo que identifica al libro. ¿Sí? No tienen gran ciencia en sí los datos. Bueno, de vuelta, es toda esta parte que es porque antes lo tenían que hacer ustedes, entonces les decíamos cuidado con esto, bla, bla, pero yo ya los tengo cargados. Y vamos a hacer un poquito estos puntos y al final voy a terminar mostrando el tema de las consultas correlacionadas. Bueno, primero que nada me dice, escriba 2 consultas. Que los datos de los libros escritos por un tal Bruce Norman y la segunda, los datos de los libros titulados The Perfect Fool. Yo tengo un PG Admin, el de Beaver a mí no me gusta tanto para esta parte porque no me muestra tan bien el timing, lo muestra muy abajo chiquitito y no lo logro que quede bien en el video. Entonces lo voy a hacer con PG Admin. La primera consulta era select asterisco from books where escrito por, creo que era author, sí, igual a Bruce Norman. Primero quiero ver si está bien escrito, la voy a ejecutar. Bueno, fíjense que tardó 115 milisegundos, al parecer hay un único libro. Y fíjense que cuando la sigo ejecutando ya bajó bastante la cantidad, empezó a ser 60 milisegundos. Esto es porque algo quedó cacheado en algún lado y hace que sea menor. Cuando vayan a comparar, traten de no tomar el primer tiempo, sino los siguientes, que más o menos están en el mismo orden. Vamos con la otra consulta, que es muy parecida, pero se fija el título. Y creo que era The Perfect Fool. Voy a ejecutar solamente esta. Bien, fíjense, devuelve el libro, pero fíjense que esto ya ronda entre los no, ahí se trabó mi máquina, evidentemente, ese no lo tomamos, más o menos 100 milisegundos versus los 60. ¿Por qué? 2 consultas que trabajan sobre la misma tabla y ambas devuelven una única fila, ¿por qué tarda bastante más la de título que la de autor? Si eso, olvídense, claramente es porque mi máquina no se banca estar en un MIT, ¿sí? 60 y más o menos 90. Por el índice. Recuerden que había un índice por autor y no un índice por título. Esto lo teníamos aquí. Solamente tenemos el índice por autor y bueno, si bien no es heroico el índice en este caso, es bastante menos, ¿sí? Es un 33% menos, con lo cual es una base de datos que puede atender a un usuario más cada 2 usuarios que tiene. Entonces, un índice mejora bastante la performance. Vamos a ver en el explain cómo nos damos cuenta esta diferencia. Ya se dieron cuenta fácil, pero si yo en vez de ejecutar la consulta hubiera tirado estos 2 explain, primero voy a tirar el primero, y si se fijan, acá dice Bitmap Index Scan on IDX Book Auto. No sé si se llega a leer, pero está acá abajo. Nunca encontré cómo meterle la fuente esta. Esto sí, pero la de abajo no. Y si tiro la de abajo, la que no utilizaba un índice, fíjense que cambió a Parallel Sec Scan, scan secuencial. Entonces acá está la gran explicación de por qué demora más. Porque está haciendo un scan secuencial y se recorre todos los libros. Bien. Cree un índice sobre el título de los libros y confirme si se está utilizando y si mejoró el tiempo de consulta. Bien, el comando es bastante sencillo. Create index
es sencillo si lo escribimos bien. Vamos a tratar de respetar la nomenclatura IDX Book Author, vamos a llamarlo IDX Book Title. On, ¿qué tabla? Books. ¿Sobre qué columna? Title. Esta sería la consulta que vamos a tirar. Va a demorar un ratito, porque está indexando todas las filas. Casi 2 segundos tardó, ¿sí? Me creó el índice y ahora vamos a ver, primero si lo está utilizando, ¿sí? Index scan, perfecto, y después vamos a ver si mejoró el tiempo o no al ejecutarlo. Fíjense que ya está más o menos en el orden del anterior, 60, 70, una cosa por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, los índices también los podemos ver acá en el explorador de la izquierda, ¿sí? Acá en la tabla de books, si le damos refresh, aparece mi nuevo índice. No hay una forma general de nombrar los índices. Yo les recomiendo que le pongan algún tipo de prefijo, que indiquen en qué tabla es y que sobre qué campos es. No hay realmente un estándar a seguir. Lo que yo siempre recomiendo es elijan uno y sigan ese todo el tiempo. O sea, no mezclen estándar y medio porque si no se empieza a complicar entender. Bueno, para búsqueda de patrones, vamos a ver los libros cuyo autor se llama John. Entonces, sería una consulta parecida a esta. Sin el explain por ahora la voy a tirar. Pero lo que tenemos que hacer es utilizar un like para buscar lo que se llama John, que es John, un espacio, y este porcentual que era cualquier cadena de caracteres. Sin el explain la voy a tirar. Y bueno, tarda un poquito. Si vamos para acá a la derecha, vamos a ver que los autores son todos John. John Darton, John Hall, John Irving, etcétera, etcétera. Y tarda bastante más que las anteriores, 100 y pico. Primero, porque está devolviendo más datos, y segundo, porque claramente no debería estar usando un índice, lo que lo podemos ver con un explain. Parallel Sequential Scan. El índice por autor no está siendo aprovechado. Uno dice, ¿pero por qué? Si empieza con el autor, lo podríamos llegar a pensar como una especie de rango, y lo podría llegar a utilizar. Y ahí empieza a entrar en juego lo que nombré un poquito por encima, que soy muy malo con el Alt-Tab, que tiene que ver con los tipos de operador que me permite usar un índice. ¿Se acuerdan que la sintaxis? Creo que lo tengo abierto todavía. Soy muy malo con el Alt-Tab. Vamos a buscar el create index. Empieza a jugar este operator class que me dice que ciertos operadores permiten utilizar patrones. En particular, este que tenemos ahora no me permite utilizar el like, por eso no lo está aprovechando. Bueno, si van a la página de PostgreSQL, a la parte de operator class, está linkeado al final de la bibliografía de las filminas, van a ver que los operator classes text pattern ops o varchar pattern ops o bpchar pattern ops soportan árboles B en los tipos texto, varchar y char respectivamente, cada uno para el que le corresponde. La diferencia es que los valores están comparados carácter por carácter, bla, 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 y son suitable, sería como que son posiblemente, se puede utilizar por consultas que involucren macheo de patrones. ¿Sí? Traducción on the fly espectacular. Entonces, si utilizamos estos pattern ops, sí vamos a poder machear por patrones como en el like. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el índice, pero con el pattern op. El autor, que lo que voy a buscar es varchar, con lo cual tengo que utilizar el varchar pattern ops. ¿Sí? Entonces, voy a crear otro índice. Lo correcto en realidad sería borrar el que está y reemplazarlo por uno, pero vamos a crear otro índice que tiene que ser por autor. Y vamos a llamarlo IDX Book Author 2. De vuelta, lo coherente sería borrar el anterior, no necesitamos dos índices por la misma columna. Ahí la creamos, fue bastante rápido. Vamos a tirarlo con el explain, que esto creo que no me lo está tomando. Ahí está. Y fíjense que acá sí, ya cambió un bitmap in the scan en IDX Book Author 2. O sea, simplemente ponerle un operator class, varchar pattern op, me hace que el índice empiece a utilizar un like. Entonces, esto es algo que uno, si no sabe, no entiende por qué no lo está utilizando y tiene que ir a la documentación, bucear y le va a decir, no, para que lo utilices. En mi época era Stack Overflow, ¿cómo hago para que un índice use like? En la época de ustedes es ChatGPT, hola, ¿cómo te vas? Espero que estés bien. ¿Me podrías decir cómo es un operator op? Y te lo va a decir, hola, yo también estoy bien, espero que tú... Y al final te lo tira. Pero bueno, vamos a ver cuánto demora. Bueno, fíjense que bajó a más o menos 100 milisegundos. No es tan bueno como una búsqueda fija, porque la búsqueda por patrón termina resultando en un rango, que no tiene la misma efectividad que buscar por un valor en particular, pero igual bajó bastante, que antes estaba creo que en 150, una cosa así. Sí. No sé si lo dijiste, si ahora volvemos a buscar con la búsqueda fija,
Sí. Este Esta de Bruce Norman. Sí, porque no borré el índice. Sigue utilizando. Ah, no, mira, empezó a utilizar el 2. O sea, era el Pepe haber creado los dos, como dije antes, pero sigue funcionando esta de acá. ¿Sí? El select asterisco from book where author Bruce Norman me sigue tardando 60 más o menos milisegundos y me está utilizando el nuevo índice, que refuerza lo que dije, que no tiene sentido tener dos índices sobre el mismo campo con distintos bar chart. ¿Sí? Utiliza el autor 2 porque le gusta. Con lo cual, bueno, el índice anterior lo podría quitar haciendo, ya que estamos lo muestro, drop index IDX book author. Es book. Ahí está. Ahí quité el índice, el primero, el que venía con los set de datos, y sin embargo este se sigue aprovechando. Bien. Hasta aquí es lo básico. No quería venir acá, sino que este de acá. El tema 5 es el case sensitivity. Esto creo que ya lo hablamos en algún momento, lo dio Seba, si no me equivoco esta vez. ¿Qué pasa si yo no sé cómo se guardó el nombre del autor Robert Cowley y quiero obtener de alguna forma eficiente todos sus libros? Vamos a volver acá. Si yo acá busco, lo voy a copiar y lo voy a seguir tirando abajo. Robert Cowley. Sin el explain. Andate explain. Bueno, lo tiro. Me falta la comilla de final. Ahí está. Y no me devuelve nada. ¿Por qué? Además de porque lo reemplacé. Porque no hay ningún libro que tenga un autor escrito así. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Podría usar un ilike. Esa es una de las opciones. Pero el ilike no suele ser aprovechado por índices. Pero fíjense que hay varios libros de Robert Cowley. Si yo no sé cómo está escrito, lo que yo puedo hacer es pasar a mayúscula la columna author y ahí fijarme que sea igual a el nombre del autor. Esto sí va a funcionar, esté escrito como esté escrito. De hecho, fíjense que funciona. Pero ¿qué problema tiene? Que lo ven con lo que tarda. No está aprovechando ni de casualidad un índice. Fíjense, 100 y pico de segundos. Vamos a ver con un explain. Estoy muy mal con el teclado hoy. Parallel sequential scan. No me está sirviendo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo quiero aprovechar un índice de este estilo? En vez de indexar la columna autor, indexo la columna autor pasada a mayúscula. Se puede tranquilamente hacer índice por funciones, siempre que las funciones sean determinísticas, no por ejemplo current date, que dependen de en qué momento la ejecuto, dan distintos valores. ¿Y qué hace? Cuando se crea un nuevo libro, lo que hace es pasa a mayúscula el autor e indexa eso, por más que después no lo registre en mayúscula. Pero el índice lo registra pasado a mayúscula. Si se modifica el autor de un libro de una película, perdón, que está, no un libro, de un libro que está, si se modifica el valor, se lo pasa a mayúscula el anterior, se da de baja en el índice. Se pasa a mayúscula el nuevo valor y se lo indexa siempre en mayúscula. ¿Sí? Indexar por expresiones no es una locura extra, porque simplemente una expresión sencilla, generalmente no me van a indexar por, no sé, un Bitcoin mirado, porque ahí sí, por ahí tarda mucho, pero por una expresión se puede indexar tranquilamente. ¿Y cuándo se aprovecha? Cuando en el where estoy buscando por la expresión que use al indexar. Entonces vamos a quitar el índice por autor 2 y vamos a generar un nuevo índice, lo voy a llamar idxbook autor 3. No tengo por qué ponerle un 3, pero como para que se entienda que es el nuevo que hice. Fíjense qué difícil que es, create index. On, la tabla era books, y en vez de escribir author, upper de author. ¿Sí? Pingui, lo ejecuto, tarda más o menos 2 segundos como antes, y ahora vamos a ver si mejoró la performance. Fíjense, 47, 71, 73, está aprovechando el índice. Y si le damos el explain, vamos a ver que está haciendo un bitmap in the scan on idxbook author 3. Entonces, tranquilamente se puede hacer esto. Esta es la forma de manejar con un case sensitivity. Y de vuelta lo refuerzo. Fíjense, cuando vamos a buscar los datos, Robert Cowley no viene en mayúscula. Viene como realmente estaba registrado en la base. Lo único que queda en mayúscula es el índice. Y otro para autor, y acá no, para mí ya no, porque va a hacerlo en upper y listo todas las búsquedas. De hecho, yo lo di de baja. Pero si ahora yo buscara directamente con un igual, dejó de funcionar esa búsqueda, no va a aprovechar el índice. O sea, si tendría sentido tener. Ahí por ahí lo mejor es utilizar una sola de las formas de buscar. De hecho, este explain de acá arriba, como borré el índice 2, fíjense que ahora pasó a ser un parallel sequential scan. Sí. Puedes tener los dos, pero te ocupan el doble de espacio. O sea,
Si vos tenés miedo de que alguien no se dé cuenta de hacer el upper y pierda el índice, bueno, los tenés los dos, pero el costo de tener el doble del índice y el doble de las actualizaciones de índice en cada... No pasa nada, por suerte no había tanta. Bueno, el costo de tener el doble de actualizaciones de índice ante cada operación, quizás no conviene tanto. Quédense tranquilos, no pasa nada. Por suerte hace calor. Bien, ¿alguna otra consulta? Muchas gracias. No, un papelito de papel. Bueno, en estas anécdotas solo la ven los que vienen. Ustedes que están virtuales no saben qué pasó. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Prometo no ponerme nervioso de vuelta. Bueno. Bien. Me quedan dos cosas más. Índices de más de un atributo. ¿Se acuerdan que lo había comentado? Con un índice por varios atributos a la vez, podemos aprovecharlo en búsquedas de ambos atributos, pero también en búsquedas que usen solo el valor de la izquierda. Y lo tenemos un ejemplo para mirarlo. Todos los ratings dados por el usuario con ID 118560. Vamos a ver que tiene la tabla de ratings. La tengo por aquí. User ID, ISBN y rating. Entonces esto sería, vamos a borrar todo esto, select, asterisco, from ratings, where user ID es igual a 118.560. Esta es un poquito más lenta, pero porque tiene muchos datos los ratings y si la ejecuto de vuelta se lo va a hacer bastante más rápida. Bueno, este usuario dio varios ratings, es medio como o todo o nada, o da un 10 o da un 0. No le gustó esta película y todas las otras son malísimas para él. ¿Sí? Pero vamos a tener un explain. Y fíjense, bitmap index scan me dice on ratings pkey. Yo voy al create que tenía originalmente, busco ratings key, no lo encontró. ¿Qué les parece que es ratings pkey? Es una de los índices que crea el gestor en base a la... Perfecto, lo repito para que grado, es uno de los índices que automáticamente crea el gestor en base a la clave primaria de la tabla ratings. Vamos a ver la tabla ratings y vemos que efectivamente definimos una clave primaria por user ID y ISBN. Y para revisar que no haya duplicados, lo que hace es crear un índice unique por atrás, porque no me lo dice directamente, pero existe, por estas dos columnas. Y fíjense que las puedo aprovechar porque yo estoy buscando por las primeras. Si yo quisiera buscar por un ISBN a secas, no voy a poder aprovechar este índice de la clave primaria. Y es por ello, seguramente, de que el muchacho que hizo todo esto create creó un nuevo índice que va solo por ISBN. Entonces, búsquedas por ISBN solo van a usar este índice. Búsquedas por user ID solo, el índice de la clave primaria. Y búsqueda por ambos campos, el índice de la clave primaria también. Finalmente, en la última consulta de esto, igual me queda una pavadita más. Obtenga todos los ratings del libro titulado The Perfect Full y revise cuántos índices se aprovechan en cada tabla. Bueno, entonces sería algo así. From ratings R, books B, where. Ahora sí vamos a los alias, r.userid and r.isbn es igual a b.isbn and b.title es igual a d. Vamos a ver si la escribí bien. No la escribí bien. No, porque me quedó el user ID. No tenía por qué ser de ese usuario. Ahora sí, bueno, The Perfect Full tiene un único rating, que le pusieron un 0, pero es otro usuario, no era esto, pero no viene al caso. Bueno, fíjense que yo, a propósito, escribí la consulta de la peor forma que se me puede ocurrir, con un producto cartesiano y las condiciones en el lugar. Que esta es siempre la pregunta que cuando lo damos en SQL dicen, ¿pero por qué no haces un join? ¿Por qué no haces un producto cartesiano? Recuerden que esto es declarativo. En lo procedural probablemente haya hecho un join. ¿Cómo lo podemos ver? Con el explain. Bien. Que lo agrando un poquitito. Ahí está. Nested loop. ¿Le suena? Loops anidados. Es el que vimos. Utilizó loops anidados, con lo cual hizo efectivamente un join. ¿Y qué índice está utilizando? El de título en libros. Arrancó buscando qué libros tienen este título. Y luego va a hacer loops anidados contra la tabla de ratings. El rating, el índice de ISBN, que era el otro que teníamos en la tabla. No el de la clave primaria, sino por ISBN. ¿Por qué? Por cada libro que encuentre que se llama así, encuentro uno solo, podría haber varios, por cada libro con este nombre, agarra su ISBN y hace un index scan de ese ISBN en la tabla de ratings. Entonces, estamos utilizando los dos índices y estamos haciendo un join.
por más que no escribí explícitamente inner join. De hecho, si escriben la misma consulta escribiendo inner join, les va a dar exactamente lo mismo. Bien. Fin de esto. Pasamos para cerrar un poquito esta clase. Me quedó bastante cortina. Si sigo estando, le voy a dar un poquito más de contenido. Vamos a ver otro set de datos que es el de IMDb. Que lo tengo acá. El de IMDb es algo parecido, pero lo que tenemos de puntaje son de películas. Hay películas que están en movies y hay ratings que están en la tabla de ratings. ¿Sí? ¿Qué es esta consulta que yo escribí aquí? Lamentablemente ya te había escrita porque no pensé que iba a tener tanto tiempo. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Ustedes le hicieron una consulta para acá, cuál fue la película mejor puntuada. Antes de hacer la consulta, sí les quiero mostrar cómo es la tabla de rating, porque es rara, no es parecida a la anterior. Vamos a hacerle un fetch first 10 rows. Ahí va. Para cada película tengo una sola fila en la tabla de ratings en la cual están sumarizado el promedio y la cantidad de votos. No tenemos por cada usuario, con lo cual cada fila de rating se corresponde con una única película y cada película tiene un único rating. ¿Estamos de acuerdo? No es exactamente como lo anterior. ¿Sí? Esto me sirve para entender esta consulta. Entonces, imagínense que me dicen, bueno, por cada año decime cuál fue la película mejor puntuada, con lo cual quiero ver cuál es la que tuvo un mejor promedio de rating. Entonces yo podría escribir la consulta que tengo acá arriba, para no spoilear. Vamos a devolver DM, vamos a devolver el título y el año. Y también, ¿por qué no?, la cantidad de rating que tiene. De la tabla de películas. Inner join ratings. Le tengo que poner el alias. Using movie ID. ¿Sí? Vamos a ponerle un fetch first solamente para ver que esté bien escrita la consulta. Acá para cada película me estoy fijando qué puntaje tiene. La Tierra de los Toros del 2000, 5.4 promedio. Ninguna. Crimen y Castigo, 2002, 5.5. Bueno, no hay ninguna conocida acá, ¿no? Pero esta sería la base. Si yo quiero saber cuál fue la mejor de cada año, lo que me tengo que fijar es que su promedio sea el mayor de los promedios que hubo en ese año. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué hago? Where r.average rating es igual a, odio el autocomplete, max r2.average rating from todo esto mismo de acá. Todo porque necesito movies para el año y necesito rating para devolver el máximo rating. Entonces, vamos a poner un alias distinto, R2 y M2, where M2.ir es igual a M.ir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hago esto, lo voy a intentar un poquito. La ejecuto. Y bueno, créanme que podemos comernos este budín, nos podemos ir a comprar unas medialunas más, volvemos, nos comemos las medialunas y no va a haber terminado. Yo lo probé en mi casa hoy, me tardó 1 hora. Está bien que mi computadora no es la más rápida del lejano oeste, pero esta consulta es un desastre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una consulta correlacionada. La subconsulta en realidad es correlacionada, hace referencia a la consulta principal. Y el motor quizás no se da cuenta. Entonces lo que hace es, para cada película que hay en la base de datos, ejecuta esta subconsulta una vez. Con lo cual, tengo una consulta principal que ejecuta varias veces, cientos de miles o quizás, yo creo que hay cientos de miles de películas, la subconsulta está acá. Que esta subconsulta encima tampoco es tan buena, porque tiene que recorrer, porque no tiene ningún índice bueno, tiene que recorrer toda la tabla de rating para ver cuál es el mayor promedio para un año en particular. Entonces estoy recorriendo una gran cantidad de veces la tabla. Bueno, créanme, la voy a frenar ahora, pero créanme que tardó demasiado cuando la hacía. Un tema de estadística, a ver cuántos filas teníamos en la tabla de movies. Teníamos 332.000 películas y debería ser la misma cantidad de rating. No, un poquito menos. No todas las películas tienen un puntaje. 183. Entonces, 330.000 veces seguramente estaba ejecutando una consulta que recorría unas 183.000 filas. Hagan la multiplicación y se van a dar cuenta por qué demoraba excesivo. ¿Estamos? Bueno. Muchas veces uno hace una consulta correlacionada sobre pocos datos y no es tan terrible y funciona bien. Si se encuentran una vez con este caso, lo que vamos a hacer es descorrelacionar esta consulta. ¿Qué vamos a hacer primero? Algo parecido a lo que adentro, una consulta que me devuelva. Para cada año, ¿cuál fue el mejor puntaje? Select
from movies inner join ratings. Y lo que vamos a devolver es m.ir y el max r.average rating as mejor. Lo llamamos así. Y me falta agrupar por m.ir. Esto me va a dar para cada año cuál fue el mejor puntaje. Fíjense que no demoró tanto, 214 milisegundos. Para el 2000 el mejor puntaje fue 9,5, para el 2001 9,6, etcétera, etcétera. Y ahora voy a armar otra consulta que utilice esta de acá arriba. Esta vamos a ponerle un alias con el with. Era esto as, ¿no? Nunca me acuerdo la sintaxis del with. ¿O era al principio? Con todo esto, como mejores puntajes, si no lo cambiamos. Select. Y ahora sí, de vuelta, vuelve a hacer todo esto. Vamos a devolver esto mismo de acá. Movies rating. Pero le agregamos un inner join nuevo contra esta tabla de acá, mejores puntajes. Vamos a llamarlo MP. mp.ir es igual a m.ir and mp. Como lo llamé mejor, es igual a r.average rating. Estoy como haciendo un join entre la tabla auxiliar que creé antes y esto de aquí. Casi como que hay garantía de que va a tirar error porque no soy bueno con esto, pero vamos a probarlo. Era with mejores puntajes as. Yo sabía. Si hay dos posibilidades, me equivoco. Bueno, 208 milisegundos tardó. Una ganga con respecto al anterior. Y bueno, en 2001 fue Battleship Texas. 2003, La Voz de un Monje. Cholos versus Namco. Alguno tiene que haber conocido. Mamá. No sé, hay uno que se llama Mamá. En 2023. Sí, estas son películas que la votó el tío nomás. Sí, esta la votó el tío. O Soronga, no quiero saber de qué es. Teníamos otro campo que estaba piola, que era en ratings la cantidad de votos. Vamos a ponerle que tenga una cantidad de votos coherentes. Sí, no, pará, porque no me voy a quedar con esto. Where r.num votes mayor a 1000. Y le voy a agregar también acá porque... ¿Conocían alguna? Espero que no sea esta de acá abajo, que no la voy a nombrar. No sé si se llega a leer. Bueno. Ahí está, ahora me gustó más. Bueno, cuando hay 1000 votos, sí, la película que hice yo y me la votó mi mamá, dejó de aparecer y ahora sí. 2001, 2002, 2003, Señor de los Anillos. Chai Meraput, no tengo la menor idea qué es. Inception, esta creo que la vi. Esto tiene pinta de ser un anime. Y bueno, El silencio de la esvástica. No las conozco, qué sé yo. Yo no juzgo, son los datos que tengo. Pero de vuelta, fíjense lo... ¿Cuál? Kill Bill. Pero fíjense lo poco que tardó, no nos centremos en los nombres graciosos, lo poco que tardó con respecto al otro. El otro lo había dejado segundos y no terminaba, y esto en milisegundos me lo resuelve. 100 milisegundos, nada. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que hice fue descorrelacionar. No es algo sencillo, pero tampoco es una locura. O sea, básicamente la subconsulta la armé en una consulta general que para cada año me devolvía. Eso sí tardaba un poquito. De hecho, de esos 100 y pico, la gran mayoría es resolver eso. Y después es un join entre eso que por ahí no tiene memoria. Porque al ser por año habrá... ¿Cuántas filas hay? 31 filas. Lo mantiene en memoria y ya después junta con la otra tabla y es leer la tabla y nada más, comparar el año y la cantidad. Entonces, esta sí es una estrategia que uno por ahí termina utilizando en la práctica. No es tan común. Hoy por hoy no... En general, consultas de este estilo se hacen más con motores de Analytics, no de SQL, pero les puede llegar a resultar útil esta parte. Y fíjense que acá la diferencia fue notable. Bueno, ¿me quedó cortina la clase? Sí, por supuesto. En esa mejora, ¿cuál es algorítmicamente lo que sucede para que ande mucho más rápido? Bien, lo más probable es que en vez de para cada película ir a hacer esta subconsulta reemplazando el año de la película contra su año, lo que probablemente el motor haga es esta consulta que está por el resto, la ejecuta y se guarda temporalmente el resultado. Si fuera muy grande, quizás hasta lo baja a disco, pero es un resultado chiquitito, lo mantiene en memoria. Y luego, para cada fila del join entre películas y rating, lo único que te hace es juntarlo contra lo que eso está en memoria, fijándose si coincide en alguna fila con el año y con el promedio.
No lo hizo 200.000 veces eso. O sea, lo que está haciendo es el join, que es evaluar contra lo que está en memoria. No tratar de revisar toda la tabla para ver cuál es el valor máximo para un año en particular. No sé quién lo había preguntado, si vos o sé que vino ahí. Ah, bien, no sabía cuál de los dos, mirá. Pero esa es la gran diferencia. Que uno puede decir, se podría haber dado cuenta antes el motor. Bueno, no siempre es tan inteligente. Quizás hay un motor que sí se puede llegar a dar cuenta y la hace automáticamente, pero este claramente no fue el caso. Las dos situaciones lo que hacen es recorrer, tipo, se va a hacer un recorrido toda la entrada, así que... Sí, pero lo que la peor, yo lo que me imagino, ¿no? La peor solución, si bien recorría el join entre películas y rating, para cada fila que salía del join, ejecutaba una vez esta subconsulta. Y no es necesario volver a ejecutar. Y para ejecutar esta subconsulta, que obtenés el máximo, tenés que recorrer toda la tabla si no está bien indexada. Se podría haber mejorado con algún índice de average rating y year, porque ya con el índice solo puedo ir a buscar cuál es el máximo valor, pero le quería mostrar cómo realmente es bruta la diferencia en cómo escribir un poquito la consulta. Entonces, si bien el motor optimiza la consulta, no siempre hace todo el trabajo. A veces hay que uno ir y tuiquearlo un poquitito. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no me queda mucho más que esto, sí. No me pidas perdón. En el ejercicio anterior habíamos visto que podías usar, tenías una primary key que era user ID Sí. y ISBN. Sí. Luego podías usar el índice con el user ID solo, pero no con el ISBN. Exactamente. Las dos son parte de la primary key. Sí, pero esto es lo que yo les comentaba antes del índice. Si yo tengo un índice que está ordenado, ¿sí? El user ID y el otro era el ISBN. Imagínate que viene el user ID 1, el 2, y el 3 y el 4 en el índice, ¿no? Y acá tenés los distintos ISBN. Lo voy a poner en letras como para cambiarlo. A, B, D, F, acá de vuelta A, C, F, H. Y acá tenemos, por ejemplo, B larga, C, D. Localmente, por cada ISBN, está ordenado la segunda columna. Pero globalmente no está ordenado por la segunda columna. Vamos a poner algunos datos más acá. A, F, M y Z. Si vos querés buscar para un ISBN y un user ID en particular, por ejemplo, para el user ID 1 y ISBN D, el índice te sirve porque está ordenado. Si vos querés buscar para un user ID en particular, el índice te sirve. Buscás el 3, listo, son estas de acá. Ahora, si vos querés buscar para uno de los valores de la derecha, ya no te sirve el índice. Vos querés buscar todas las que sean D. Y tenés que recorrértelo secuencialmente el índice, porque hay una acá, pero hay otra también acá, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos tenés un índice por dos campos, te sirve para buscar únicamente por el primero y el segundo. Porque están ordenados primero por el primero y después por el segundo. Pero no están ordenados por el segundo. Entonces, si buscas solamente por el segundo, el índice ese no lo podés aprovechar. No sé si se entiende con este ejemplo, Pavo. Y en SQL depende por primero, entonces. En el índice, en el create índice, claro. La primary key solo está primero. Sí. Exactamente. Voy a volver a mostrar la primary key esta. Acá la tengo. No, acá la tengo. No, acá. Ahí está. Si defino la primary key así únicamente, puedo agilizar búsquedas por user ID o por user ID e ISBN al mismo tiempo. No por ISBN. De hecho, por eso es que este muchacho debe haber creado un índice por ISBN. Porque la búsqueda por ISBN, si no está este índice, no utiliza índice. Tiene que hacer un file scan. Y el otro es el que genera automáticamente. La primary key lo genera automáticamente. Exactamente. Quizás no sería útil crear un nuevo índice solamente por ISBN. Pero este de ISBN sí hay que crearlo si lo queremos porque no se crea automáticamente con esta primary key porque es el segundo y el foreign key no tiene por qué usar un índice porque el foreign key se puede repetir. De hecho, en este ejemplo sí había que distintos usuarios daban de rating a la misma película, con lo cual no tiene por qué hacer un índice para evitar los duplicados. No por nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, los invito por favor a terminar esto. Yo me niego a darle algo más. Y bueno, me despido también por aquí. ¿Alguna consulta a la gente del Ether? Parece que no. Bueno, hasta el martes que viene.